Hola y sean bienvenidos a este nuevo video de la lista de reproducción. Vamos a continuar mostrando más ejemplos del método de los operadores anuladores para resolver ecuaciones diferenciales. Ya llevamos dos ejemplos, entonces pasemos al ejemplo 3. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial: y' más y igual a x que multiplica el coseno de x menos el coseno de x. Vamos a encontrar primero la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, es decir, de la ecuación y' más y igual a 0. Entonces, el polinomio característico de esta ecuación claramente es m al cuadrado más 1. Entonces tendríamos m al cuadrado más 1 igual a 0. Y aquí tenemos como resultado dos raíces imaginarias, ¿cierto? La primera sería m1 igual a i y la segunda sería m2 igual a menos i. Entonces, en este caso la parte real de la raíz m1 sería igual a 0, es decir, alfa es igual a 0, mientras que la parte imaginaria sería 1. Listo. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación homogénea vienen dadas por y sub 1 de x igual a coseno de x, coseno de beta x, pero beta es 1, pues tenemos coseno de x, y la segunda solución viene dada por seno de x. Vamos a encontrar ahora el operador anulador de la función f de x igual a x coseno de x menos el coseno de x. Noten que esta función se puede factorizar como x menos 1 que multiplica al coseno de x, sacando coseno de x como factor común. Entonces aquí tenemos un polinomio de grado 1 que está multiplicando a la función coseno de x. Recordemos nosotros que en general el operador d al cuadrado menos 2 alfa por d más alfa al cuadrado más beta al cuadrado, todo este operador elevado a la n, anula cualquier combinación lineal de la forma p de x que multiplica a Euler a la alfa x por el coseno de beta x más q de x que multiplica a Euler a la alfa x por el seno de beta x, donde p de x es un polinomio. Tanto p de x como q de x son polinomios de grado menor o igual que n-1. Y noten que aquí tenemos un polinomio de grado 1 que multiplica la función coseno de x. Y en este caso, alfa es igual a 0, ¿cierto? Entonces, si aquí hacemos alfa igual a 0, pues vamos a obtener d al cuadrado más beta al cuadrado elevado a la n, para alfa igual a 0. Como este polinomio es de grado 1, vamos a tomar n una unidad mayor que el grado de este polinomio, es decir, n igual a 2. Nos podría servir n igual a 3, n igual a 4, pero tomamos el más pequeño posible, que sea una unidad mayor que el polinomio que multiplica a la función coseno. Entonces, si nosotros tomamos n igual a 1, n igual a 2, ¿sí? Grado de este polinomio es 1, 1 más 1 nos da 2. También nosotros podemos observar que beta es igual a 1. Entonces, ¿cuál sería nuestro polinomio anulador elegido? Sería d al cuadrado más 1 y esto elevado todo al cuadrado. Ese sería nuestro polinomio anulador que anula la función f de x. Entonces, el paso siguiente es escribir esta ecuación diferencial en términos de operadores diferenciales y luego en ambos lados multiplicar por este operador anulador. Entonces, ¿cómo nos quedaría este miembro de la ecuación escrito en términos del operador diferencial? Sería d al cuadrado más 1, ¿sí? Aplicado en la función y. Aplicado en la función y igual a la función x coseno de x menos coseno de x. Y ahora en ambos lados vamos a multiplicar por este operador anulador, este operador diferencial. Entonces nos quedaría d al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que multiplica d al cuadrado más 1 operado en y,
esto tiene que ser igual al operador de al cuadrado más 1 elevado al cuadrado aplicado en la función f de x. Yo la voy a escribir ya factorizada. X menos 1 que multiplica al coseno de x. Y ya sabemos que esto nos da como resultado la función nula. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial equivalente resulta ser d al cuadrado más 1 elevado a la 3. Noten que este es el mismo operador. D al cuadrado más 1, entonces sumamos las potencias. Este sería el 2, aquí tendríamos 1, nos daría como resultado 3. Este operador aplicado en la función y, exactamente igual a la función nula. Ahora, tenemos esta ecuación diferencial equivalente. A partir de la forma factorizada que tiene este operador anulador, nosotros podemos concluir que el polinomio característico de esta ecuación diferencial resulta ser m al cuadrado más 1 elevado a la 3 igual a 0, la ecuación característica. Este polinomio claramente es de grado 6. Por lo tanto, esta ecuación va a tener asociadas 6 soluciones linealmente independientes. Entonces, la primera solución claramente sería coseno de x. La segunda solución sería seno de x. Aquí en este caso, noten que las raíces de este polinomio coinciden con las raíces de este polinomio, solamente que van a tener cada una multiplicidad 3. Listo. Entonces, tendríamos aquí coseno de x. La otra solución asociada sería x que multiplica al coseno de x. Y a partir de esta formamos la otra solución que se obtiene multiplicando ese seno de x por x. Entonces nos daría x por el seno de x. Y las otras dos soluciones serían x elevado al cuadrado que multiplica al coseno de x. Y la última, x al cuadrado que multiplica al seno de x. Y la combinación lineal de todas estas funciones sería la solución de esta ecuación diferencial. Noten que de este conjunto de soluciones, la función coseno de x y la función seno de x son las dos soluciones de nuestra ecuación diferencial homogénea asociada, ¿sí? De la original. Por lo tanto, la solución general de nuestra ecuación diferencial no homogénea original se puede escribir de la siguiente forma. Y de x igual a la combinación lineal de las dos funciones que solucionan la ecuación homogénea asociada, es decir, c sub 1 por el coseno de x más c sub 2 que multiplica al seno de x. Y seguidamente sumamos la combinación lineal de las funciones restantes, pero esta vez en coeficientes indeterminados. Yo por conveniencia lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces aquí sumamos un coeficiente b sub 2 que multiplica a la función x elevado al cuadrado, más un coeficiente b sub 1 que multiplica la función x, y todo este factor multiplicado por la función coseno de x. Es decir, he escrito la combinación lineal de esta función y de esta función, pero factorizando de una vez la función coseno de x. Y seguidamente le sumamos ahora una constante, digamos b sub 2 onda, para diferenciarla de esta b sub 2, que multiplica ahora a la función x elevado al cuadrado, más una constante b sub 1 onda, que multiplica ahora x, y toda esta suma multiplicada por la función seno de x. Entonces, nuevamente, escribir la combinación lineal de estas dos funciones, factorizando de una vez la función seno de x. Y listo, de esta manera ya sabemos nosotros cómo es la forma de la solución general de la ecuación diferencial y' más y igual a x menos 1 que multiplica al coseno de x. Este término en amarillo sería la solución a la ecuación homogénea y este término en naranja sería, como tal, la solución particular de esta ecuación diferencial. ¿Cuál sería ahora el problema? Encontrar el valor de las constantes b sub 2, b sub 1, b sub 2 onda y b sub 1 onda a partir de esta ecuación diferencial. Bien, para este fin vamos a escribir por este lugar la solución particular de esa ecuación diferencial, que ya sabemos que es precisamente esta suma de funciones. Listo, yo la voy a copiar y la voy a pegar por este lugar.
¿Y qué nos dice la ecuación diferencial? Hay que calcular la segunda derivada de esta función. Pero para poder calcular la segunda derivada, debemos de calcular la primera derivada. Entonces, ustedes pueden verificar que y sub p' de x está dada por esta función que estoy mostrando en este lugar. Y que la segunda derivada, es decir, y sub p' de x, que básicamente es derivar una vez más esta función, es la siguiente función. Y a partir de aquí ya es cuestión de hacer lo que nos dice la ecuación diferencial. Tome esta segunda derivada, súmela con la función y sub p e iguale esa suma a la función x menos 1 por coseno de x. Continuando por este lugar, ya tengo mi segunda derivada de la solución particular sumada con la misma solución particular. Esta sería la segunda derivada en su versión compacta y aquí tengo mi solución particular. Entonces hacemos cuidadosamente la suma de estas dos funciones y vamos a obtener como resultado esta función. Noten que aquí nos queda un polinomio de grado 1 multiplicando la función coseno sumado con otro polinomio de grado 1 en variable x multiplicado con la función seno. Y toda esta suma, de acuerdo con nuestra ecuación diferencial, debe ser igual a la cantidad x menos 1 que multiplica al coseno de x. Y yo apropiadamente, o por conveniencia más bien, voy a sumar lo siguiente: el polinomio 0x más 0 que multiplica a la función seno de x. Esto lo hago con el fin de igualar los coeficientes. Y ahora, para que esta función sea igual a esta función, se debe cumplir que el coeficiente de este coseno sea igual al coeficiente de este coseno y el coeficiente de este seno sea igual al coeficiente de este seno. Y para que este coeficiente sea igual a este coeficiente, como es una igualdad entre polinomios, se deben de cumplir que los coeficientes de cada monomio en el polinomio sean iguales. Es decir, aquí vamos a tener que 4b sub 2 onda debería ser igual al coeficiente de esta x, que es 1. Esa sería nuestra primera ecuación. 4b sub 2 onda debe ser igual a 1. Y el término independiente de este polinomio en variable x, que es 2b sub 2 más 2b sub 1 onda, debe ser igual al término independiente en este polinomio. El término independiente es menos 1. Por lo tanto, vamos a tener que 2b sub 2 más 2b sub 1 onda tiene que ser igual a menos 1. Ahí tenemos nuestras dos primeras ecuaciones. Y ahora, igualando este polinomio con este polinomio, vamos a tener el coeficiente de esta x debería de ser igual a 0. Entonces tendríamos menos 4b sub 2 igual a 0. Y el término independiente, que es 2b sub 2 onda menos 2b sub 1, debe ser igual a 0. De esta manera nos queda 2b sub 2 onda menos 2b sub 1 igual a 0. Este es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que es bastante sencillo de resolver. De la primera ecuación vemos que b sub 2 onda es igual a 1/4. De la ecuación número 3 vemos que b sub 2 tiene que ser igual a 0. De la ecuación 4 podemos pasar este término a la derecha, simplificar el 2 y nos queda que b sub 2 onda tiene que ser igual a b sub 1. Y como b sub 2 onda es igual a 1/4, eso implica que b sub 1 tiene que ser también igual a 1/4. Y aquí, como b sub 2 es igual a 0, noten que en la ecuación 2 hacemos b sub 2 igual a 0, nos quedaría 2b sub 1 onda igual a menos 1. Por lo tanto, podemos concluir que b sub 1 onda tiene que ser igual a menos 1/2. Ya tenemos el valor de las 4 constantes, de los 4 parámetros. Entonces ya simplemente sustituimos en nuestro y p de x, nuestra solución particular. Recordemos que esta solución era de la forma b sub 2 x al cuadrado más b sub 1x, que
que multiplica el coseno de x más b sub 2 onda por x elevado al cuadrado más b sub 1 onda por x que multiplica el seno de x. Y sustituimos simplemente las constantes. B sub 2 es igual a 0. Yo lo voy a dejar como 0x al cuadrado. Ahorita lo simplificamos. Más b sub 1. B sub 1 es un cuarto. Entonces sería un cuarto que multiplica x. Y esto multiplicado por el coseno de x. Más b sub 2 onda, que es igual a un cuarto. Entonces nos da un cuarto de x elevado al cuadrado. Más b sub 1 onda, que es igual a menos un medio. Entonces nos queda menos un medio de x. Y esta diferencia multiplicada por el seno de x. De esta manera la solución de la ecuación diferencial y' más y igual a x coseno de x menos el coseno de x está dada por y de x igual a la solución de la ecuación homogénea asociada, que es c1 por el coseno de x más una constante c2 por el seno de x más la solución particular que acabamos de encontrar, que es un cuarto de x por el coseno de x. Aquí sí ya no es necesario que yo escriba este 0x al cuadrado, me anula la función x elevado al cuadrado. Y a esto le sumamos un cuarto de x elevado al cuadrado menos un medio de x, esta diferencia multiplicada por el seno de x. Para terminar este video vamos a concentrarnos en un par de ejercicios más, en los cuales solamente nos vamos a concentrar en la estructura general de la solución de la ecuación diferencial. Ya ustedes se encargarían de encontrar los parámetros que van a aparecer como tal en la solución particular. Listo. Entonces vamos a comenzar con esta ecuación diferencial. Vamos a comenzar encontrando la forma de la solución para la ecuación homogénea asociada. La ecuación homogénea asociada, escrita ya en términos de su operador diferencial, sería d al cuadrado menos 2 por d más 1 aplicado sobre la función y esto igualado a 0. Claramente nosotros podemos factorizar este operador de la siguiente forma: d menos 1 elevado al cuadrado y esto aplicado sobre la función y nos queda igual a 0. Desde aquí concluimos que nuestro polinomio característico o la ecuación característica asociada sería m-1 elevado al cuadrado, esto igual a 0. Por lo tanto, tenemos presencia de una raíz de multiplicidad 2. Entonces las dos soluciones asociadas serían y1 de x igual a Euler a la x, y la segunda solución sería tomar esta exponencial y multiplicarla por la función x. Ahí tenemos las dos funciones solución de la ecuación homogénea. Ahora vamos a encontrar el operador anulador de esta función, ¿sí? Ya sabemos que el operador anulador de la función en general Euler a la alfa x por el coseno de beta x es L igual a d al cuadrado menos 2 alfa por d más alfa al cuadrado más beta elevado al cuadrado. En nuestro caso tenemos aquí en particular que alfa es igual a menos 2 y que beta sería el coeficiente de esta x aquí en el coseno, beta es igual a 1. Por lo tanto, el operador anulador para la función 10 Euler a la menos 2x coseno de x viene dado por L igual a d al cuadrado, este menos por este menos daría más, 2 por 2 4, entonces sería 4d, más, aquí tendríamos menos 2 elevado al cuadrado que es 4, y beta elevado al cuadrado es 1, entonces sería 4 más 1, esto sería igual a d al cuadrado más 4d más 5. De esta manera vamos a tomar ahora esta ecuación diferencial y en ambos lados vamos a multiplicarla por este operador.
Ya tenemos esta parte a la izquierda escrita en términos del operador. D al cuadrado menos 2D más 1. Entonces aquí nos daría D al cuadrado más 4D más 5 multiplicado por el operador D menos 1 elevado al cuadrado, que es básicamente esto aplicado sobre la función y, igual a D al cuadrado más 4D más 5 aplicado sobre la función 10 Euler a la menos 2x por el coseno de x. Como este es el anulador de esta función, esto nos da igual a 0. O sea que nos queda la ecuación diferencial equivalente, toda esta cantidad igual a la función constante 0. Y de esta ecuación diferencial, ya escrita en términos de su polinomio anulador, podemos concluir que la ecuación característica asociada es m al cuadrado menos más 4m más 5, simplemente cambiamos el operador d por la m, multiplicado por m menos 1 al cuadrado, y esto igual a 0. Aquí tenemos un polinomio cuadrático. Las raíces de este polinomio son dos raíces complejas. La primera raíz es m1 igual a menos 2 más i, y la segunda raíz, m sub 2, es menos 2 menos i. ¿Listo? Entonces esta la escribimos en la forma alfa más beta por i, y la segunda raíz en la forma alfa menos beta por i. Y de aquí nos damos cuenta que alfa tiene que ser menos 2 y beta tiene que ser igual a 1. Estas dos raíces complejas nos generan el siguiente par de soluciones, que sería Euler a la alfa por x, es decir, Euler a la menos 2x, que multiplica al coseno de x, y la segunda solución sería Euler a la menos 2x, que multiplica al seno de x. Y por otro lado, ya sabemos que la raíz de m menos 1 al cuadrado es m igual a 1, una raíz de multiplicidad 2, para la cual ya hemos calculado las soluciones asociadas, ¿no? Sería esta solución y esta solución. Entonces yo las voy a copiar y las voy a pegar por este lugar. Entonces de esta manera podemos concluir que la solución general de nuestra ecuación diferencial va a tener la siguiente forma: una constante c sub 1 que multiplica a y sub 1 de x, que sería e a la x, más una constante c sub 2 que multiplica a x por Euler elevado a la x. Esta sería la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Y como ya la tenemos identificada, el resto que sumemos aquí va a ser la solución particular, pero en coeficientes indeterminados. O sea que aquí tendríamos la siguiente combinación lineal. Entonces digamos b sub 1, una constante b sub 1 que multiplica ahora a esta función, a Euler a la menos 2x por el coseno de x, más una constante b sub 2 que multiplica a esta otra función, que sería Euler a la menos 2x por el seno de x. Ya que es lo que restaría para finalizar la solución de esta ecuación diferencial, proponer como solución particular la función y sub p de x igual a b sub 1 que multiplica el coseno de x, más una constante b sub 2 que multiplica el seno de x, y toda esta suma multiplicada por Euler a la menos 2x. Sustituir las derivadas que nos exija la ecuación diferencial, es decir, y' por acá, la segunda derivada, operar similar como lo hicimos en el primer ejemplo de este video, y de esa manera vamos a obtener un sistema de ecuaciones en las variables b sub 1 y b sub 2. Resolvemos ese sistema, cambiamos aquí b sub 1 por el valor numérico que nos dé, al igual que b sub 2, y listo. Reescribimos esta solución y esa va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial. Yo a ustedes les dejo como ejercicio que hagan ese proceso para que practiquen un poco. Vamos a finalizar ahora con el último ejemplo. En este ejercicio se nos pide calcular la estructura que debe tener la solución particular de esta ecuación diferencial.
Entonces, lo principal aquí va a ser encontrar como tal el operador anulador de toda la función que aparece aquí a la derecha. Eso va a ser lo principal. Si nosotros sabemos hacer eso, ya el resto va a ser muy sencillo. Entonces, como esta es una función que es una combinación de varias funciones, entonces lo más sencillo es descomponerla, digamos, en una suma de funciones. Por ejemplo, la forma h de x más g de x más z de x. Listo. Z de x. ¿Quién sería h de x en este caso? H de x sería la función polinomial 5x elevado al cuadrado menos 6x. Y calculemos directamente el operador anulador de esta función. Como tenemos un polinomio de grado 2, sabemos que el operador anulador debe ser d elevado al grado del polinomio más 1, es decir, 2 más 1, eso nos da 3. Ese sería el operador anulador de este polinomio. Ahora, para la función g de x, tenemos que va a ser igual a 4x elevado al cuadrado por Euler elevado a la 2x. Entonces, para identificar el operador anulador de esta función, nos posicionamos en la exponencial. Entonces, sabemos que esta exponencial se anula, el anulador de esta exponencial sería d menos alfa. Alfa en este caso es 2, listo. Pero como esta función exponencial está multiplicada por una x elevado al cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? Esta diferencia la elevamos al grado de esta x, que sería 2 a la potencia, y le sumamos 1. O sea, 2 más 1 nos da 3. Este sería el operador anulador de esta función. Y finalmente tenemos la función z de x igual a 3 por Euler a la 5x. Esta es bastante sencilla. El operador anulador sería simplemente d menos 5. No la elevamos a ninguna potencia, dado que esta exponencial no está siendo multiplicada por ninguna x. Ahora, si queremos un operador anulador que nos anule exactamente la función f de x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente multiplicar todos estos operadores anuladores, y ese va a ser el operador anulador de la función f de x. Entonces, bueno, este lo voy a llamar L1, L2, L3. Ese operador anulador va a ser d elevado a la 3, que multiplica a d menos 2 elevado a la 3, que multiplica a d menos 5. Listo. Ya tenemos identificado el operador anulador. El resto ya es sencillo. Noten que la ecuación diferencial homogénea asociada se puede escribir como d3 menos 4d2 más 4d aplicado sobre la función y igual a 0. Y aquí factorizamos este operador. Entonces nos va a dar d que multiplica a d al cuadrado menos 4d más 4 aplicado en y, esto igual a 0. Y podemos factorizar una vez más este operador. Claramente nos daría d menos 2 elevado al cuadrado. Entonces nos queda d por d menos 2 elevado al cuadrado aplicado en y igual a 0. Entonces, a partir de aquí encontramos las funciones solución de la ecuación homogénea asociada. El polinomio característico sería m por m menos 2 elevado al cuadrado igual a 0. Entonces, claramente las funciones asociadas serían 1, ¿sí? Dado que m igual a 0 es una raíz de esta ecuación, tenemos Euler a la 0x, que sería igual a 1. Esa sería nuestra primera solución. La segunda sería claramente Euler a la 2x. Y la tercera sería x que multiplica a Euler a la 2x. ¿Listo? Dado que m igual a 2, para este caso sería una raíz de multiplicidad 2. Listo. Ya tenemos identificadas las funciones solución del homogéneo, de la ecuación homogénea, perdón. Ahora vamos a tomar esta ecuación diferencial y le aplicamos nuestro operador anulador de la función f.
¿qué nos va a quedar? D a la 3 por D menos 2 elevado a la 3 por D menos 5 aplicado sobre el operador que aplica aquí sobre la función y, que es precisamente este, que es igual a este. Ese lo voy a escribir de color amarillo. Entonces tenemos por D, otra vez por D menos 2 elevado al cuadrado, y todo este operador aplicado sobre la función y tiene que ser igual a este operador. Bueno, lo voy a volver a escribir, D a la 3 por D menos 2 elevado a la 3 por D menos 5 aplicado sobre la función f, pero esto ya sabemos que es igual a 0 porque este me anula la función f. Y de esta manera nuestra ecuación diferencial equivalente resulta ser todo esto igualado a la función 0. Y si continuamos multiplicando estos operadores, ¿qué nos va a dar? D a la 3 multiplicado por D, esto nos da D a la 4, D menos 2 a la 3 por D menos 2 a la 2 nos da D menos 2 elevado a la 5, y todo este operador multiplicado por D menos 5. Todo el operador aplicado sobre la función y, idénticamente igual a 0. ¿Cuáles serían, a partir de esta ecuación, las soluciones asociadas? Entonces las vamos a ir escribiendo. Para D a la 4, para este operador, tenemos que anula exactamente las siguientes funciones. La función constante 1, la función x, la función x al cuadrado y la función x a la 3. Aquí tenemos 4 soluciones asociadas para esta ecuación. Pero todavía hay más. Ahora, para D menos 2 a la 5, este operador nosotros sabemos que anula cuáles funciones. Entonces la primera sería Euler a la 2x. La segunda sería x, que multiplica a Euler a la 2x. La tercera, x cuadrado, que multiplica a Euler a la 2x. La cuarta, x a la 3, que multiplica a Euler a la 2x. La quinta, x a la 4, que multiplica a Euler a la 2x. Y ahí paramos. ¿Por qué? Porque como la potencia de este operador es 5, debe de tener asociadas como tal 5 funciones. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente, el operador de menos 5 anula la función Euler a la 5x. Y ahí tenemos un total de 3, 6, 7, 8, 9, 10 funciones, solución de esta ecuación diferencial. Y deben de ser 10, porque si ustedes se fijan, el grado de este operador es 5 más 4, 9, más 1, 10. Entonces ahí estamos bien. Ahora, a partir de acá, vamos a seleccionar o vamos a tener en cuenta aquellas funciones que sean solución de la ecuación diferencial homogénea asociada de esta ecuación diferencial. Ya sabemos que son 1 Euler a la 2x y la función x por e a la 2x. Entonces aquí tenemos 1, tenemos Euler a la 2x y tenemos x por Euler a la 2x. Ya con eso es suficiente para construir la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces tendríamos lo siguiente. La solución general y de x estaría dada por la combinación lineal de las funciones solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, que sería una constante c sub 1 por 1 más una constante c sub 2 por la exponencial Euler a la 2x más una constante c sub 3 que multiplica a x por Euler a la 2x. Y ya el resto, es decir, la otra combinación lineal de funciones, va a corresponder a la solución particular de nuestra ecuación diferencial original, que sería, entonces la vamos a escribir b sub 1 que multiplica ahora a x, al resto de funciones, listo, más b sub 2 que multiplica a x elevado al cuadrado, más una constante b sub 3 que multiplica a x elevado a la 3, más, aquí podemos factorizar
esta exponencial que nos va a salir en cada uno de estos términos. Entonces tendríamos una constante b sub 4 que multiplica a x elevado al cuadrado más una constante b sub 5 que multiplica a x a la 3 más una constante b sub 6 que multiplica a x a la 4. Cierro por acá paréntesis y multiplico por Euler elevado a la 2x. Y me falta sumar esta función multiplicada por el último parámetro, es decir, más b sub 7 que multiplica Euler a la 5x. Toda esta función en verde que tenemos aquí corresponde a la solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Llamamos y de x a toda esta función que tenemos aquí. Y ya que nos restaría encontrar el valor de cada uno de estos parámetros, de cada una de esas constantes, y para hacerlo hay que hacer lo que nos indica la ecuación diferencial. Calcular la primera derivada de esa función, la segunda derivada, la tercera derivada, y listo. Relacionamos el lado izquierdo con el lado derecho, formamos nuestro sistema de ecuaciones, que en este caso va a ser un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Se soluciona ese sistema, se encuentran los valores numéricos de cada constante, se sustituye en este miembro de esta ecuación y listo. Reescribimos la función solución de nuestra ecuación diferencial y esa sería la respuesta. Yo se los dejo también a ustedes como ejercicio. Es un proceso un poco largo, pero si se hace despacio y con conciencia se puede hacer sin mayor problema. Bien, con esto terminamos este video y con esto los videos asociados con el tema del operador anulador para resolver ecuaciones diferenciales. Espero que me hayan entendido, que haya sido claro en las explicaciones. Recuerden que cualquier duda que vayan teniendo pueden comentarme aquí en los videos, que yo con mucho gusto les daré una respuesta. En el siguiente video vamos a comenzar con un método nuevo para resolver también este tipo de ecuaciones que se llama el método de variación de parámetros. No significa que ese método de pronto vaya a ser más fácil que este. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? La diferencia principal que va a haber con el método de variación de parámetros es que vamos a poder resolver, digamos, una mayor variedad de ecuaciones diferenciales en donde no nos vamos a restringir, por ejemplo, a funciones que aparezcan como tal en el lado derecho de la ecuación, que sean, por ejemplo, funciones polinomiales o funciones exponenciales. Ya vamos a poder tener ecuaciones diferenciales que al lado derecho de la ecuación, es decir, la función de entrada sea, por ejemplo, un logaritmo, de pronto una raíz cuadrada, funciones que no se admiten por el momento en el método de los operadores anuladores. Entonces, no se pierdan ese video y nos vemos allá.